Cantemos a Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Si me preguntan a mí cómo se llama mi amado, he de responder así: es Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento y la Virgen concebida sin pecado y la Virgen concebida sin pecado original. ¡Viva Jesús sacramentado! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! Viva y todos sean. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oración preparatoria de nuestra hora santa. Jesús Eucaristía, el único Jesús de la historia y de la gloria.
Creo firmemente que estás aquí, resucitado en el santísimo sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas, que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia para hacer este rato de oración con fruto y así conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Oremos por los enfermos. Jesús sacramentado, tú quisiste compartir nuestra condición humana y fuiste probado en todo como nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, debilidades, dolores y sufrimientos. Tú quisiste ofrecer toda tu vida y tu quehacer para la gloria del Padre y la salvación de la humanidad. Y consumaste la manifestación de tu misericordia con el ofrecimiento de todo tu ser en la angustiosa pasión y cruz. Te presentamos, te suplicamos e intercedemos por todos nuestros hermanos dolientes y enfermos, en especial por don Héctor Luis Colón, José Betancourt, María Curcio, Milagros Maldonado, Juanita Costoso, Félix Cepero, Melca Hernández, Estela Salcé, Ernesto Ferrer, Tina Amaro, Agustín, Ruth Yolanda, Irma y Connie Rivera, Cintia Barrón, Ibe Latimer, Angélica Piñeiro, Mari Carmen Caraballo, Carmelo Rodríguez, Hilda López de Colón, Carmen Acosta, María Magdalena Báez, Enrique Blanco y su esposa Melba, Raquel Santiago, Sor María Liliana, Angelita Ascorra, José alias Che Carrasquillo y Sandra Gavilanes. Te traemos la salud de 3 sacerdotes, Padre Jerry Rivera, Carlos Quintana y Joaquín Mayorga. Y también te encomendamos una ex religiosa en crisis psiquiátrica y espiritual. Te traemos con fe a todos los enfermos que están sufriendo depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, cáncer, COVID, SIDA, drogadicción, alcoholismo, obesidad, por los millones de pobres que se están muriendo de hambre en este momento y por los traumatizados en los conflictos bélicos, sobre todo en Ucrania. Que tu Espíritu Santo ayude a todas estas personas a transformar estas pruebas en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que has querido para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar lo que le falta a tu pasión en sus cuerpos, por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que quieras purificar. Y a los que ya están listos para compartir tu gloria, dales la paz confiada. También te pedimos que le des paciencia a los que los cuidan, paciencia y caridad. Todo esto te lo pedimos a ti que vives para interceder por nosotros. Amén. Continuamos nuestra meditación guiados por el libro El silencio de María del Padre Ignacio Larrañaga. Entramos en un nuevo capítulo, luego del impresionante Hágase de la Virgen y la fe que contemplábamos ayer, y este capítulo tercero, el tema es el silencio, el silencio.
Y cita el libro de la sabiduría, que se ha vuelto también un cántico de Navidad. Un profundo silencio lo envolvía todo, y la noche avanzaba en medio de su carrera, cuando tu omnipotente palabra bajó de los altos cielos al medio de la tierra. Silencio. Y el primer tema es fidelidad en el silencio. Todo lo definitivo nace y se consuma en el seno del silencio. La vida, cuando alguien es engendrado en el seno de su madre, silencio. La muerte, cuando alguien cruza el umbral. El más allá, la gracia, cuando nos visita la gracia, silencio. El pecado, a menos que sean los gritos de Bad Bunny, silencio. Lo palpitante siempre está latente. Silencio. Un nuevo nombre de Dios. Silencio. Un nuevo nombre de Dios. Porque Él penetra todo, crea, conserva y sostiene todo. Y nadie se da cuenta. Penetra, crea, conserva, sostiene todo, la divina providencia. Y nadie parece darse cuenta. Si no tuviéramos su palabra y las evidencias de su amor, experimentadas ambas, todos los días y a cada hora, diríamos que Dios es enigmático. Pero no exactamente eso. Dios es silencio, desde siempre y para siempre. Opera silenciosamente en las profundidades de todas las almas. Opera silenciosamente en las profundidades de las almas. En los designios inexplicables de su iniciativa, libre y libertadora, nacen las operaciones de la gracia. Pero, ¿por qué da a unos y no a otros? ¿Por qué ahora sí y antes no? Todo queda en silencio. Todo queda en silencio. Y la gratuidad, el que Dios nos da gratis, por definición, no tiene razones ni explicaciones. Es silenciosa. Y nuestro Dios es desconcertante, porque esencialmente es un misterio de gratuidad. Todo parte de Él. La gracia, la vida, el ser, la gloria, el mérito y el salario. En el fondo nadie se merece, todo se recibe. En el fondo, hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en el fondo
Nada se merece, porque todo se recibe. Todo lo mío es tuyo, hijo. Tú siempre estás conmigo. ¿Por qué tu queja? Nada se merece. Todo se recibe. Él nos amó primero. Y nadie le puede preguntar y cuestionar sus decisiones. Ningún ser humano puede levantarse ante Él reclamando, exigiendo o cuestionando. Todo es gratis, es gracia. Y por eso sus caminos nos son tan desconcertantes y a menudo nos ponen en la confusión. A veces, como decía uno de los salmos en laudes esta mañana, ¿qué te pasó? ¿Te has olvidado de nosotros que ya no sale a darnos victorias? A veces tenemos la impresión de que el Padre nos abandona. Pero a la vuelta de la esquina, repentinamente nos envuelve con una visitación embriagadora. Aunque sus caminos normales son los mecanismos ordinarios de la gracia, de pronto el Padre puede sorprendernos con gratuidades inesperadas. Porque Dios es así. Y es necesario aceptarlo tal como Él es. Hace 2 domingos atrás, desconcertado porque él había predicado un Mesías corta cabeza, Juan Bautista en la cárcel, sometido al poder de los malos, le pregunta a Jesús, ¿eres tú? Estaba desconcertado. El Padre nos sorprende, porque Dios es así. Es preciso aceptarlo tal y como es Él. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Estoy predicando el Evangelio de la misericordia. Después vendré en gloria. No te escandalices de mí, Juan Bautista. Deja que Dios nos sorprenda. Es necesario y preciso aceptarlo todo tal como Él es. No hay una lógica humana en la forma de obrar de Dios, porque sus pensamientos, sus criterios, su sabiduría son diferentes a los nuestros. Pero qué difícil es tener paciencia con nuestro Dios. Nosotros tenemos un reloj muy distinto al que tiene Dios. ¿Y cuánto nos cuesta en nuestra unión con Él aceptar con paz esa gratuidad esencial del Señor, sufriendo con paciencia sus, comillas, demoras, aceptando en silencio las realidades provisionales o permitidas por Él? Dios es así. Amor gratuito. Qué difícil
tener paciencia con nuestro Dios. Aceptar con paz esa gratuidad esencial del Señor, sufriendo con paciencia sus aparentes demoras, que no llega, que no acaba de llegar. ¿Qué le pasa? No me contesta. Dios es así. Sorpresiva gratuidad. Y su gracia opera, actúa en silencio. Se inserta silenciosamente en la complejísima entraña de la naturaleza humana. Y nadie puede explicar cómo sucede. Nadie sabe si los códigos genéticos, las combinaciones bioquímicas o los traumas de la infancia o anteriores obstruyen o destruyen la libertad. Tierra donde echa sus raíces el árbol de la gracia. Aún el pecado es un misterio de silencio. ¿Quién lo puede pesar? La fidelidad es un duelo entre la gracia y la libertad. A ver quién puede más. La gracia o la libertad que producirá la fidelidad. ¿Y quién puede medirla? ¿En qué grado la gracia presiona y en qué grado resiste la libertad? Pues no sabemos. Quedémonos en silencio. Por ejemplo, Dios da suficiente gracia a todas las personas para salvarse. ¿Y por qué algunos se condenan? Pues ese duelo, esa lucha entre la gracia y la libertad. La gracia no obliga, la libertad se regala, no se puede exigir. En nuestra conducta humana, ¿cuánto hay de simple inclinación genética heredada de nuestros progenitores? ¿Y cuánto hay de condicionamiento determinada por las heridas de la infancia y las experiencias? ¿Y cuánto es fruto del esfuerzo verdaderamente libre? Nos quedamos sin respuesta. ¿Algún criminal está predestinado para matar? Porque tiene genes asesinos. No. Y la libertad, cuán matizada, maniatada está por las malas costumbres, por la ignorancia, por los malos hábitos que nos esclavizan y nos privan de libertad. Miremos a nuestro alrededor. Juzgamos que aquel tuvo una explosión violenta o un hecho de su vida escandalizó a la opinión pública.
El mundo entero presencia la explosión o el escándalo y todos se sienten con derecho a juzgarlo y a condenarlo. Pero, ¿quién está dentro de esa persona y sus luchas espirituales? ¿Quién sabe de las muchas veces que superó en silencio, en el silencio de su alma, esa inclinación hasta que cayó en ese pecado? Cada uno de nosotros somos testigos irrefutables de cuánta generosidad y constancia tuvimos que desplegar, cuántos vencimientos antes de sentir nosotros mismos un poco de mejoría en la humildad, ser un poquito más pacientes, aumentar un poquito en madurez. Y cuánto esfuerzo más para cuando los demás sintieron nuestra mejoría, no se habían dado cuenta, porque todo se estaba obrando en silencio. Yo añadiría, fíjense, que el silencio es como la invisibilidad. Vemos el viento, pero no lo vemos, pero vemos sus frutos. Pero no lo vemos. Lo sentimos, pero no lo vemos. Las gracias que Dios nos da no se ven, pero se conocen, se constatan, se experimentan. Son invisibles, no son mágicas, son invisibles, pero reales. Y esa invisibilidad las hace silenciosas. ¿Por qué triunfan unos y otros caen? ¿Por qué este con una inteligencia tan brillante tuvo una vida tan desbaratada? Porque el otro, mediocre, sobrevive y emerge por encima de los demás. ¿Quién iba a pensar que este niño, nacido en un oscuro rincón del mundo, en una aldea de Galilea, iba a dejar una huella tan honda en la historia? ¿Quién iba a pensar que este personaje o movimiento político iba a terminar en semejante colapso? La Unión Soviética se iba a desmoronar sin un tiro. Todo esto encubierto por un gran velo, el silencio. Todo lo definitivo lleva el sello del silencio. ¿Cuántos coetáneos, contemporáneos, galileos o judíos percibieron siquiera un fulgor de la presencia sustancial del Dios eterno que habitaba en aquel oscuro nazaretano llamado Jesús? 30 años sus vecinos en Nazaret y no se dieron cuenta que Dios habitaba entre ellos mucho más realmente que en el templo de Jerusalén. Lo definitivo lleva el sello del silencio. ¿Qué pensaron de él Nicodemo, Caifás
Pilato. El camino del Hijo de Dios bajo las profundas aguas humanas se hizo en completo silencio. Cuando uno contempla profundamente esto, se tiene que quedar mudo ante ese hecho. Un meteoro puede cruzar el firmamento silenciosamente, pero al menos brilla. Dios, en su paso por la experiencia humana, ni siquiera brilló. Fue eclipse en su visibilidad humana y silencio. Hay que reconocer que lo que más admiramos en Jesús y en su madre y en San José es su humildad silenciosa. ¿Cuántos se enteraron de que aquella vecina del pueblito de Nazaret que acarreaba agua o leña y que nunca se metía en los asuntos de las demás vecinas, pero que las ayudaba en sus necesidades? ¿Cuántos supieron que aquella vecina era la llena de gracia, privilegiada del Señor, bendita por encima de todas las mujeres de la tierra? Cuando Jesús se proclama Mesías en la sinagoga de Nazaret, sus contemporáneos, sus amigos, jugaron con él de niño. Lo quisieron tirar por el barranco. 30 años de silencio acaban en un grito: mátalo, crucifícalo. ¿Qué pensaban de la Virgen sus parientes de Caná o sus propios familiares más próximos que van a buscar a Jesús porque está loco? El misterio de la Virgen estuvo enterrado entre los pliegues del silencio durante la mayor parte de su vida. Y sus privilegios, la Inmaculada, la Asunta al Cielo, estuvieron en silencio durante muchos siglos. Vuelvo a la misma conclusión, dice el padre Larrañaga. Lo definitivo está en silencio. Dios nos da en silencio, sin hacer espavientos, ni ruidos, ni tumbacocos, anunciando fiestas y las crismas. Lo definitivo está en silencio. Dice el padre Larrañaga: escogí la palabra silencio para titular este libro y este capítulo porque me parecía que resumía y expresaba cabalmente tanto la historia como la personalidad de la Virgen María.
el silencio de María. En la Biblia existen expresiones muy cargadas de connotaciones vitales que no se dan en los idiomas modernos, vocablos que puedan absorber y retransmitir toda aquella carga. Por ejemplo, la palabra shalom. Nuestra palabra paz, que traduce supuestamente shalom, no agota de ninguna manera la carga vital de aquella expresión hebrea. Anau, y en plural anawim, significa mucho más que nuestra palabra pobre o los pobres. Incluso fe, pisteio, en griego, de que tanto habla San Pablo, encierra armónicas mucho más amplias que esa palabra en español en nuestros labios. De forma análoga, cuando digo silencio, aplicado al caso de María, quisiera evocar un complejo prisma de resonancias. Al decir silencio, en el caso de la Virgen, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad. Y al decir silencio de María, quisiera significar expresiones como profundidad, plenitud, fecundidad. Pero también evoco fortaleza, dominio de sí, madurez humana. Y de manera muy especial los vocablos fidelidad y humildad, que yo los considero sinónimos de silencio. Fidelidad y humildad, sinónimos del silencio. Tendríamos que mandarle esta meditación a los políticos, ¿verdad? A los artistas, a los deportistas, a los periodistas. Fidelidad y humildad, sinónimos de silencio. Profundidad, plenitud, fecundidad, disponibilidad, receptividad. Silencio. Su lugar de origen. La llamamos Santa María de Nazaret. Nazaret. Ni una sola vez aparece este pueblito en el Antiguo Testamento y mucho menos en los comentarios fariseos del Antiguo Testamento en el Talmud de Babilonia. Flavio Josefo, un judío que escribió en latín para lamberle el ojo a los romanos, escribió 2 famosos libros, Antigüedades Judías y Guerra Judaica. Habla de la geografía y la historia de Palestina. En ninguna parte aparece el nombre de Nazaret. Los romanos, en los mapas imperiales, habían anotado cuidadosamente los nombres de los pueblos y ciudades de su vasto imperio, incluso lugares poco significativos. El nombre de Nazaret tampoco aparece por ninguna parte.
en los anales y mapas romanos. Los únicos escritos antiguos que nos hablan de Nazaret son los evangelios. Y Juan, el evangelista, recogió y le pareció interesante al consignarlo una frase del futuro apóstol, Bartolomé, también llamado Natanael, típica de los pueblitos provincianos. Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. De María no sabemos a ciencia cierta cuándo y dónde nació. No sabemos cuándo y dónde murió. Todo es silencio en torno a María. Cuando nos encontramos con un personaje importante, lo primero que nos interesa como curiosidad es ¿cuándo? ¿Dónde nació? Y algunos imprudentes, ¿qué edad tiene? Acerca de cuándo nació María, podríamos conjeturar una fecha aproximada a partir de ciertas costumbres de aquellos tiempos. Por ejemplo, la edad en que la gente se comprometía para casarse. Pero acerca de dónde nació ni siquiera puede conjeturarse, porque en una región donde reinaban costumbres seminómadas y sus habitantes no conocían mucho la estabilidad local, por cualquier motivo se desplazaban de un lugar a otro. María pudo haber nacido en Naín, Betsaida, Caná. A ciencia cierta, no lo sabemos. Y los nombres de María, solamente siguiendo a los evangelios apócrifos, solamente un texto nos asegura que se llamaban Joaquín y Ana. Pero los evangelios canónicos no dicen nada. Los orígenes de María se esconden en el más profundo silencio. Incluso en el Nuevo Testamento, un silencio impresionante envuelve la vida de María y añado, y no digamos, la de José. En el Evangelio de San Lucas y en el de San Mateo aparece al comienzo incidentalmente y desaparece enseguida. En San Lucas y en San Mateo los dos primeros capítulos nos hablan de ella. Pero lo más importante es la luz, el niño. Estas noticias de la infancia tienen que haber llegado a San Mateo y a San Lucas en última instancia de María. En cierto sentido podríamos decir, aquí habla María. Y la madre habla de José, de Zacarías, de Simeón, de los pastores, de los ángeles, de los reyes. De ella misma apenas habla nada. No es una narcisista.
En los otros dos evangelios aparece y desaparece como una estrella errante, como si sintiera vergüenza de presentarse. En el templo, cuando se pierde el niño, en Caná, en Cafarnaúm, Marcos 3:31, en el Calvario, orando con los apóstoles, Hechos 1:14. Y en el Calvario y en el cenáculo no dice ni una palabra. Hasta San Pablo en ninguna de sus cartas menciona su nombre. La coloca en un extraño anonimato. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué no puso María en vez del nombre, del vocablo mujer? Y hubiera quedado más bonito, pero no. El destino de la madre era quedar siempre allá atrás, en la penumbra del silencio. Impresiona y extraña la poca importancia que al parecer da San Pablo a María. Y por los cómputos cronológicos se pudieron haber conocido personalmente. De hecho, en Gálatas 1:19, San Pablo se gloría de haber conocido personalmente a Santiago, pariente, hermano del Señor. Y sin embargo, de Santa María no hace alusión alguna, ni siquiera indirecta, en sus cartas. Impresionante, llamativo el silencio. Fuera de estas apariciones fugitivas, la Sagrada Escritura no habla nada más de María. Lo demás es silencio. Solo Dios es importante. María transparenta a ese Dios del silencio y queda en silencio. Fue como esas vitrales grandes, limpios, transparentes en las catedrales y las grandes iglesias. Estamos en un lugar, en una butaca, contemplando variadas escenas, lindos paisajes, la gente caminando por la calle, los árboles, pájaros, panoramas bellísimos, estrellas en la noche, y nos entusiasma tanta belleza. Pero ¿a quién debemos todo eso? ¿Quién se da cuenta de la presencia y de la función de un vidrio, de un cristal? Si en lugar de vidrio hubiese una pared, ¿veríamos esas maravillas? Oh vidrio humilde, que transparenta un panorama magnífico, y el vidrio queda en silencio. Así exactamente fue María. Cristal sin grieta, sin deformación, sin mancha.
Así exactamente fue María, tan pobre y tan limpia como el vidrio, tan desinteresada y tan humilde que nos hizo presente, nos transparentó el misterio total de Dios y de su salvación, y ella quedó en silencio. Apenas nadie se dio cuenta de su presencia, ni en la Biblia, que nos trae luz sobre lo desconocido. Navegó en el mar del anonimato, perdida en la noche del silencio, siempre al pie del sacrificio, de la esperanza. Ningún evangelio nos da los contornos de su personalidad. Ese fue el destino de María. Siempre en referencia a la figura del Hijo, en relación a alguien con letra mayúscula, y ella queda atrás, en un silencio cautivador, dirá un poeta. Fue madre que se perdió silenciosamente en la vida y en la obra de su Hijo. El silencio de su virginidad. La llamamos la Virgen. La virginidad es en sí misma silencio y soledad. Si bien la virginidad hace también referencia a los aspectos biológicos y afectivos, el misterio de la virginidad encierra contornos mucho más amplios. En primer lugar, la virginidad es fisiológica y psicológicamente silencio. El corazón de una virgen es esencialmente un corazón solitario. Las emociones humanas en orden afectivo sexual, que de por sí son clamorosas, en un corazón virgen están en completo silencio. Todo queda en calma, en paz, como una llama apagada, no reprimida, no suprimida, bien ordenada. La virginidad es fisiológica y psicológicamente silencio. Un corazón en sí mismo. Pero la virginidad también tiene hundidas raíces en el misterio de la pobreza. Quizás sea el aspecto más radical de la pobreza. Y no entiendo esa contradicción que se da en nuestros tiempos posconciliares en los medios eclesiásticos. La tendencia a exaltar la pobreza y sin embargo a subestimar la virginidad. Creo que es que ni se entiende la pobreza ni se entiende la virginidad. Me parece, dice el padre Larrañaga, que ciertos eclesiásticos, para no usar la palabra curas, quieren navegar sobre la espuma de la moda, exaltando el pobre en la línea marxista y rechazando lo virgen en la línea freudiana. Sin embargo, el misterio profundo, tanto de la pobreza como de la virginidad, se desarrolla en una latitud que distinta de Marx y de Freud. El misterio profundo de la pobreza y de la virginidad se desarrolla en el misterio final de Dios mismo.
Soledad, silencio, pobreza, virginidad, conceptos entrecruzados. No son ni tienen en sí mismo valor alguno. Son vacíos. Solo un contenido les da sentido y valor. Dios. Pobreza, silencio, soledad, virginidad. Todos en sí mismos, ¿qué valor tienen? Solo un contenido les da sentido y valor. Dios. Y virginidad, la de la Virgen, sobre todo, significa pleno consentimiento al pleno dominio de Dios, a la plena y exclusiva presencia del Señor. Dios mismo es el misterio final y la explicación total de la virginidad. Se nos ha acabado la hora santa, quisiéramos quedarnos aquí contemplando el silencio de Jesús Eucaristía. Evocando el silencio de María. Mañana continuaremos, Dios mediante, con esta meditación sobre la virginidad de María y su gran y profundo silencio. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, gracias, luces, verdades que me has comunicado en esta meditación. Te pido la gracia de ponerlos por obra, de valorar, apreciar, cultivar en mí, dejar, estar disponible, aceptar con gratuidad todo lo que Dios hace en silencio. Alejar de mi corazón, de mi mente, de mi persona los ruidos, de mis propios exigencias, reclamos, dame, me merezco, de mis empoderamientos tan de moda en esta cultura narcisista, egoísta, alborotosa, ruidosa, espaventosa. Señor, tu palabra en medio del silencio bajó del cielo y se encarnó. Y continúa ese silencio salvífico en tu Eucaristía. El silencio de María en su Hijo Eucarístico. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos
a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la